Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Casados pero Felices. Felices. Hoy en la compañía de mi bella esposa Amandita Durán. Esta mañana estábamos adorando al Señor, buscando al Señor temprano, de madrugada te buscaré. Esa ha sido una experiencia muy bonita y una experiencia espiritual de comenzar el día con el Señor. Hoy, para todas las parejitas que nos ven, las familias, los matrimonios que nos están viendo a través de este programa día tras día, semana tras semana, estamos llegando a las necesidades de las familias, de las parejas. Estamos leyendo, ¿no?, que la dinámica de la relación de la pareja cambió ahora en la pandemia y ahora tienen mucho tiempo juntos. Antes Tras porque el confinamiento, sí. no tenían tiempo juntos, ahora tienen demasiado tiempo juntos. ¿Qué hacer con ese tiempo, no? Y quiero proponerte el tema: cómo construir un proyecto juntos. Así es de que toma nota, toma lápiz y papel, la Biblia, y vamos a estudiar esta noche cómo poder construir un proyecto en pareja. Conozco muchas parejas que no pueden trabajar juntas, porque donde él comienza algo, ella no quiere, donde ella comienza algo, él no quiere, y a veces esto entorpece la dinámica y el fluir de la dinámica de la relación, y mucho más conseguir algún objetivo se vuelve imposible. Entonces, así como cuando tú tienes una relación laboral o tienes tienes que hacer un proyecto en la oficina o en el trabajo, pues también tienes que empezar a hacer proyectos con tu familia y especialmente con tu esposa, porque cuando había demasiado tiempo ahora, pues debían invertirlo. ¿En qué inviertes tu tiempo? Esta mañana estábamos hablando en el devocional también acerca de lo valioso que es el tiempo. El tiempo pasa muy rápido y hay que aprovecharlo haciendo cosas juntos. Así de que te quiero dar la bienvenida, amor, y ahora más adelante vuelves y yo puedo leer una porción de la palabra. Bueno, buenas noches. Creo que hay algo que es importante para nuestras vidas y es que tenemos que descubrir que Salmo 138 habla acerca de que Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero cuando nosotros nos casamos, tenemos un matrimonio, se genera un propósito extra, que es el propósito como pareja, ¿cierto, amor? Y es que Dios quiere que nos extendamos a un nuevo propósito como pareja, porque Él une y hace, y lo dice Malaquías en el capítulo 1, y Él dice, ¿y por qué de dos hizo uno? Porque Él buscaba una generación para Dios, perdón, Malaquías capítulo 3. Y cuando está hablando acerca de esto es que Dios levanta una generación para Él con un propósito eterno, con un propósito más alto, más relevante que el propósito en el cual podemos sumergirnos. La familia es muy importante, claro. Nuestros hijos son muy importantes, claro, pero cuando nosotros como madres y padres nos formamos para levantar a nuestros niños, les damos educación, juventud, empezamos a ver en ellos que crecen, que se forman, que van a la universidad, se gradúan, luego ellos se casan. ¿Y qué queda después de eso? Nuestro propósito como pareja no puede ser solamente desarrollar los sueños de nuestros hijos, sino que siempre hay un sueño más allá como pareja que Dios quiere que nosotros aprendamos a desarrollar. Y cuando el nido quede vacío, tú vas a saber que Dios te dio un propósito y te habló a tiempo. Casi ninguna pareja se prepara para hacer un proyecto de vida que dure después de que sus hijos se van, y esto es algo que no debemos perder de vista, que los hijos son prestados, dice Jehová, que herencia de Jehová son los hijos. Entonces eso es una herencia que se administra pero que luego parte. Claro, vamos a contar con ellos siempre, nos van a amar, los vamos a amar, pero y después de que ellos partan de nuestra casa, ¿cuál es nuestro proyecto como pareja? Imagínate, en Estados Unidos las parejas a los 15 años ya salen de los niños a la universidad y casi no se vuelven a ver. Entonces, y hay muchos, ¿no?, que terminan ahí su matrimonio porque no saben qué más ponerse a hacer. O si no, la otra es esperar hasta que yo me pensione, me jubile, a ver si en un trabajo algunas personas han hasta muerto en el teclado ahí del computador y se han quedado y siempre soñando, ¿no?, pero nunca han desarrollado un proyecto juntos. Quiero contarte una pareja. Primero vamos a ver cómo no desarrollar un proyecto juntos. ¿Qué debilidades, qué actividades que no debes realizar para no poder conseguir un proyecto juntos? Los impedimentos, mejor. Entonces dice de Ananías y Zafira. Te invito a que leas en Hechos capítulo 5 y dice en el versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido
a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y querían, no tanto por el efecto, la gravedad de la acción que tomó el Señor. El Señor es muy celoso, ¿no? Algo no le pareció en lo que esta pareja planteó, en la forma como esta pareja se proyectó. Se enfocó. Sí. Y lo primero que quiero decirles es que cuando el Señor estaba formando su iglesia, estábamos en los primeros días de la iglesia primitiva, el Señor tenía que impulsarla y darle una fuerza increíble a la iglesia. Y entonces vino un mover de Dios, vino un mover en toda la iglesia, en el cual ellos empezaron a ver que había necesidad en los hermanos. En esa época la iglesia compartían todas las cosas juntos. Allá en Hechos capítulo 2 también nos dice que la iglesia tenía en común todas las cosas, y cuando hablaba de eso era un mover especial de Dios. Ellos compartían todo, compartían el alimento, los ingresos, la gente trabajaba para apoyar a los demás y todas las familias crecían en unidad. Nos dice la Biblia que una pareja de la iglesia que se llamaba Ananías y también Zafira era la mujer. Ahora, el nombre de Zafira, ¿qué te dice a ti? Pues que es una joya, ¿verdad? Hay como un zafiro. Y hay personas que tienen una proyección que aparentan ser como una joya, pero realmente en el corazón de ellos no estaba. Una joyita. Sí, no estaba el proyecto de Dios. El proyecto de Dios era muy diferente, era poner en acción todo ese dinero que se iba a recaudar para que la iglesia pudiera sustentar a 8,000 y tantas personas. Entonces era como una gran fundación, ¿no?, que se creó ahí, y Dios estaba respaldándose a mover. Pero ellos dicen que tenían una heredad, puede ser una casa, puede ser una finca, puede ser un apartamento, algo que ellos tenían, y dice que cuando ellos lo habían recibido como una herencia, ¿no?, que cuando ellos lo vendieron, ellos tomaron una parte del precio y la escondieron, y la otra la llevaron a la iglesia. Y hay muchas preguntas aquí, porque finalmente ellos estaban dando para el Señor, pero no estaban dando completo. Entonces es acerca primero de que cuando Dios te mueva a hacer algo, cuando Dios te mueva a hacer un proyecto, hay que hacerlo completo, hay que hacerlo bajo la dirección de Dios y bajo la unción de Dios. Y de alguna manera ese fluir del Señor se rompió, se obstaculizó, y el resultado de eso fue fatal. Ellos perdieron todo y perdieron la vida. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo en qué fallaron ellos como pareja? Porque parece que ellos no se pusieron de acuerdo, sino para lo malo, ¿cierto? Es que el problema de Ananías y Zafira fue que los dos estaban en unidad para lo que deshonraba a Dios, para lo que no glorificaba a Dios, para lo que no era la verdad. Y generalmente como parejas nosotros no debemos permitirnos y ser autocomplacientes en hacer cosas que los dos o uno de los dos quiera hacer que vaya contrario a la palabra, contrario a la verdad de Dios en nuestras vidas. El caminar con Dios tiene que ser en integridad, el caminar con Dios como parejas también tiene que ser en integridad, porque Dios no se complace de las cosas cuando las hacemos de una manera que es inadecuada, que no tiene el sello de su santidad, de su dirección. Y creo que este fue el principio de que ellos se unieron, pero no para lo bueno, se unieron para lo malo. Y los dos murieron, como dice, en su ley. Por eso lo que Juan decía que me dio risa, porque en verdad parecía una joya, pero era una joyita en su corazón. Y nosotros no podemos ser una joyita en nuestro corazón. Amén. Entonces, lo primero es ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Si Ananías y Zafira no pudieron ser sensibles, dice el versículo 3 de Hechos 5, Ananías le pregunta el apóstol Pedro, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Parece que hubo algo público, que ellos llevaron este dinero y publicaron esto, y seguramente que lo pusieron como un testimonio. O sea, algo pasó en la congregación de tal manera que ellos mintieron al Espíritu Santo y a la iglesia cuando ellos hicieron eso. Y ten mucho cuidado, porque esta es una falla en el carácter de la pareja como tal, no solamente Ananías, sino también Zafira. A veces hay fallas en el carácter del hombre o fallas en el carácter de la mujer, y entonces el uno compensa al otro. Pero en este caso los dos tenían la misma falla, y es que no fueron obedientes al Espíritu Santo. No tenía nada que ver con el dinero, porque más adelante el apóstol Pedro le dice, esa heredad era de ustedes, podían haberse quedado con ella, o podían haberla vendido y solamente ustedes hubieran disfrutado el dinero. Pero parece que lo que hicieron fue que ellos trataron de hacer lo que los demás estaban haciendo.
no guiados por un espíritu dadivoso, generoso, sino que ellos estaban pensando en ellos. También lo otro es que no obraron con fe. A mí me parece que cuando el Señor le dio ese mover a la iglesia, les dijo, yo he escuchado de iglesias donde hay un mover donde la gente empieza a regalar el carro a otra persona, empieza a le gira un dinero muy importante a otro para bendecirlo, y hay un mover de Dios cuando hay esas finanzas. Es como una liberación de la finanza de una iglesia, ¿verdad? Pero en este caso, ellos cuando empezaron a hacer eso, ellos limitaron al Espíritu Santo. Por eso el Señor dice que llenó Satanás el corazón de ellos. ¿Y por qué fue satánico? A lo mejor era que porque la iglesia se iba a sentir mal después de saber que había una persona que no había actuado en fe en el momento que Dios se lo exigió. O sea que hasta para dar una ofrenda uno necesita fe. Pero también lo que ellos fallaron, que veo yo, es que porque el apóstol le dice a ellos es porque mintieron al Espíritu. Y creo que a veces nosotros como parejas no podemos llevar como una imagen que es falsa de nuestro matrimonio. Nosotros no podemos decir que todo está bien cuando todo está mal, porque estamos mintiendo. Creo que parte de construir un proyecto como pareja es saber que van a haber tiempos difíciles, que tenemos que buscar ayuda y ser sinceros y buscar ayuda en la iglesia, en los pastores, en los líderes que te estén cuidando, porque siempre Dios te permite tener como esa oportunidad para que tu vida sea edificada, para que tú puedas, como dice ahí, es una heredad, para ellos era una heredad, pero también el matrimonio creo que es una heredad, una herencia que Dios nos da y tenemos que cuidarlo, no dejarlo desmoronar o deteriorarse, sino buscar ayuda. La mayoría de las personas dejan que su matrimonio se desborone y dicen, ¡ah! Se desbarató, ¡ay! Se desboronó. Pero ¿por qué cuando empezaron a ver los signos de deterioro, de que algo estaba mal, no buscaron ayuda? Y para mí ellos tenían, como dice el apóstol les decía, ustedes lo tenían todo en su mano, han podido hacer lo que querían, ¿por qué no lo hicieron? Pero ¿por qué mintieron? Y creo que siempre tenemos que tener la verdad en nuestras vidas como matrimonios, el uno con el otro, porque creo que eso es fundamental para que un matrimonio pueda generar un proyecto de vida duradero. Les faltó honestidad, dice que ellos sustrajeron. La palabra sustraer es robar. O sea que ellos vinieron y dijeron, costó tanto la casa, y robaron porque no costó eso. De alguna manera ellos engañaron no solamente al Espíritu Santo, se engañaron a sí mismos. Recuerda esto, la pareja que es de Dios va a tener larga vida para desarrollar todos los proyectos que el Señor le encomiende, siempre y cuando no le mienta al Espíritu Santo, siempre y cuando hagas la obra del Señor, siempre y cuando estés por los intereses del Señor. Cuando ellos cortaron esta conexión con los intereses de Dios, con la visión de Dios, inmediatamente todo el proyecto se vino abajo. Yo he visto parejas que empiezan a hacer algo, pero no son bendecidas o no son respaldadas por el Señor porque simplemente ellos cortaron la conexión con el Señor cuando empezaron ese proyecto. Y con Amandita nos estamos haciendo referencia a cómo comenzó la iglesia. ¿Tú recuerdas cuando comenzamos la iglesia? Yo le vine, oré con Amandita, le pregunté a Amandita, Amandita, yo siento que el llamado de Dios es muy fuerte en mí, en ti también. Voy a renunciar a mi trabajo y vamos a dedicarnos a levantar la iglesia para el Señor. Y Amandita no me dijo, no, tienes que trabajar, debes traer esos millones que estás ganando aquí para la casa. ¿De qué vamos a vivir, Juan? No, yo no recuerdo que tú me hayas dicho nada de eso. Solo te dije que estabas loco, pero era una locura santa porque yo la dijo, compartía y estábamos desde hace tiempo con ese deseo en el corazón. Pero tú me dijiste, yo voy contigo hasta el final, sí. Y eso fue lo que me animó. Porque teníamos niños pequeños. ¿Te acuerdas que Felipe tenía cuánto? 2 años. 2 años y Pau estaba de 6 años. De 6. 6 años. Y cuando uno tiene niños pequeños, como que el futuro es mucho más incierto porque uno dice, ¿cómo voy a sostener a los niños si yo me descuelgo de la fuente de provisión que tengo actualmente? Y Dios siempre es fiel. Yo le estaba diciendo con eso al Señor, que el Señor iba a ser fiel y que ese proyecto iba a salir adelante. Hoy, casi 20 años después, el Señor ha sido fiel en cada momento de nuestras vidas, ¿cierto? Nunca el Señor nos ha fallado, y el día que Juan renunció celebramos. ¿Por qué celebramos? No porque él renunciaba, celebramos porque estábamos dedicando y diciéndole al Señor, vamos a tus brazos, nos lanzamos en fe a tus brazos, y el Señor nunca nos ha dejado caer, Dios siempre nos ha sostenido. Él, como dice la palabra, el Dios eterno es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos, y nosotros hemos descansado en los brazos eternos de nuestro Padre durante 20 años, no solo como pastores, sino como pareja, como padres. Dios nos ha ayudado en todos los momentos. Sí, entonces hacer un proyecto para el Señor requiere unidad en el espíritu también. Cuando la pareja está en unidad en el espíritu, el Señor bendice donde hay unidad.
no una unidad aparente, no una unidad hacia afuera, sino una unidad del corazón. Pero lo otro también es que habrá momentos en que Dios quiera utilizarte a ti como pareja, en la iglesia, en el servicio a Dios. Ananías y Zafira no entendieron eso y cortaron la oportunidad y el propósito de Dios para servir en la iglesia. A lo mejor ellos eran empresarios y Dios, la asignación que Dios tenía para ellos era que sirvieran sosteniendo la iglesia. Como ellos no quisieron hacerlo, en el momento en que ya no quisieron hacerlo, Dios dijo, me los llevo. Yo siento que ellos pudieron haber sido salvos, claro que sí, pero ya no existían más porque ya no servían al propósito y a la intención de Dios. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que para que un proyecto tuyo sea efectivo, para que puedas concretarlo, siempre tienes que tener en cuenta al Señor y siempre tienes que tener en cuenta cómo con esto que estoy haciendo sirvo a mis hermanos, sirvo a mis hermanos en la fe, cómo ayudo a la gente de la iglesia, cómo ayudo a otros, sea lo que sea que vayas a poner una fábrica de tornillos, una fábrica de tuercas, una fábrica de metales, un torno, un taller de ornamentación o simplemente un almacén, siempre tienes que estar pensando cómo yo puedo estar ayudando a mis hermanos. Para mí la muerte de ellos habla más a nosotros como de que hay personas y hay parejas que mueren a su propósito, mueren al llamado que Dios les ha hecho en sus vidas. Ellos perdieron, sus días fueron acortados lamentablemente en la tierra. Pero hoy en día Dios no hace esto, o sea, esto pasó en la época de Hechos, gracias a Dios, porque si no estaríamos cada rato con cadáveres en la iglesia y no nos gustaría, ¿no? Pero ¿qué pasó en el tiempo de ellos? Que eso fue insofacto porque Dios quería dejar una huella marcando el tener transparencia y el ser honestos con el Espíritu Santo. Pero hoy en día, ¿qué nos habla? Aquí hay parejas que han muerto a servir al Señor, han muerto para dar su vida para Dios, para servir a otros. Y no debemos, el parte del proyecto de vida de una pareja también es servir a otros, no solo a nuestros hijos. Eso es lo básico, hermanos, eso lo hace cualquier pareja, amar a nuestros hijos, cuidarlos, enseñarles, darles el estudio, la universidad, esto es lo básico. Pero es ir un poquito más allá, porque Dios nos llama también a servirle y a servirle a Él a través de cuando le servimos a otros. Entonces nunca dejes que tu servicio a Dios muera, nunca dejes que tu servicio, tu entrega, tu ayuda al reino de Dios muera, sino que por el contrario eso esté más vivo. Ananías y Zafira no pudieron aportar al reino y mucho menos a otras vidas. En nuestra iglesia animamos a las parejas a servir juntas en el ministerio. Y eso tiene muchas ventajas. Me gusta cuando los dos están en el área de bebés o en el área de iglesia infantil, o los dos enseñan la palabra, o los dos están en el grupo familiar. ¿Por qué? Porque haciendo eso crece la relación, la comunión entre la pareja. Y también los ponemos a orar juntos, a introducir el culto, en el coro, en la alabanza, en lo que sea, pero trata de estar con tu pareja. De hecho, una de las fortalezas del grupo de diáconos, ¿no?, es que hay muchas parejas. Y ellas cómo sirven al Señor juntas. Y eso es una bendición grandísima para la pareja y para la familia. Si quieres tener un proyecto exitoso en tu casa, tienes que tener en cuenta a Dios, número 1. Número 2, tienes que tener en cuenta el propósito de Dios. Número 3, tienes que estar en unidad del espíritu con tu pareja, con tu esposa. Los dos tienen que estar en el mismo espíritu para poderlo concretar. Y número 4, Dios provee los recursos. La razón que el Señor fue tan fuerte y eliminó a Ananías y Zafira fue que, por decirlo de alguna manera, ellos estaban impidiendo el crecimiento de la iglesia. Si Dios los había llamado como una asignación de ser generosos, de dar en la iglesia, y ellos no lo dieron, sino que se retuvieron. Hay mucha gente que retiene la bendición. Hay gente que puede ayudar y no ayuda. Hay gente que puede edificar y no edifica el reino. Hay gente que puede enseñar la palabra y no la enseña. Y entonces ellos retuvieron. La palabra retener es una palabra fuerte. Pero en lugar de retener debemos entregar. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Nos retuvo. Imagínate al Señor diciendo, yo prefiero retenerme. Es decir, no voy a la cruz, no hago nada de esto porque retengo mi vida. No, Él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Pero si cae en la tierra y muere, su fruto es muchísimo. Sé una pareja que da mucho fruto en su vida. Esa es la idea. Una de las cosas que está moviéndose mucho en este tiempo, y creo que viene esto hace tal vez unos 4 años, aunque nos hemos enterado por parejas que hemos encontrado en el camino que no son de la iglesia, pero por ejemplo nosotros conocimos una pareja hace unos tal vez 10, 12 años, y esta pareja servía en su iglesia, y su iglesia era una iglesia muy grande, y ellos estaban en iglesia infantil, y ellos servían, pero llegó un punto en que ellos se agotaron, y entonces dijeron, nos vamos a otra iglesia a descansar.
Y efectivamente se fueron y ya llevaban 10 años descansando, dejaron de servir a Dios. Hace poco, el año pasado, nos encontramos en un centro comercial a otra pareja joven que nos la presentaron en un momento ahí. Y entonces ellos preguntaron, ¿ustedes son pastores? Y nosotros les dijimos, sí, somos pastores. Nosotros somos líderes, pero estábamos cansados y nos cambiamos a otra iglesia también muy grande y ahora estamos dedicados a ser hijos porque es que éramos solo siervos. Y entonces se mueve mucho un rol a veces en medio de las iglesias que yo no entiendo. Y es cómo es que tú puedes ser siervo sin ser hijo o cómo es que tenemos que ser hijos sin ser siervos. Esto no es, Cristo vino, era el Hijo de Dios, pero dice que Él vino y sirvió. Dijo, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Y esto es algo que nosotros no podemos perder de vista como parejas ni como individuos, hablándole a tus hijos, porque también como padres debemos llamar a nuestros hijos a servir al Señor, a tener un don de darse a otros. Nunca vas a dejar de ser hijo, nunca, porque sirvas. Claro, hay momentos en que estamos sirviendo, pero por ejemplo en las iglesias siempre tenemos turnos, tenemos diferentes momentos para que las parejas también puedan descansar. No es que sirvan todo el tiempo, todos los días, a toda hora. No, no es cierto. Entonces no podemos caer en el engaño. Ananías y Zafira, como Juan estaba contando, ellos retuvieron su propósito, retuvieron el aporte que Dios les había llamado a dar. No retengas el aporte que Dios te ha llamado a dar como pareja. Si Dios te ha llamado a tener un aporte como pareja para su pueblo, para su iglesia, no lo retengas, dalo. Con tu amor a los niños, con tu servicio a otros, con tu oración en la intercesión, con el alabanza, si tú eres una persona ministradora en la alabanza, con lo que Dios te haya dado, sírvele y sírvele de todo tu corazón, porque el mayor proyecto de vida que podamos tener es ser una pareja de reino, ser una pareja que sirve al reino de Dios. Esa es la mayor bendición y se lo decimos nosotros porque somos testigos de eso. No nos hemos separado, no nos hemos divorciado, no peleamos, no estamos a toda hora como, ya estoy agotadísimo de servir, que ser pastores, qué carga. No, no es así. Nosotros disfrutamos el llamado de Dios y vemos que trabajando con otros Dios ha fortalecido nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja. Es una bendición servir a otros, porque cuando tú sirves y das, Dios te está dando a ti primeramente, y esto no lo pierdas de vista nunca como pareja o como hijo del Señor. Ahora, el miedo que tenían Ananías y Zafira de iniciar un proyecto de Dios, había una parálisis en ellos. La parálisis fue que ellos dijeron, tenemos que pensar en nosotros, mi amor. Mira esto, Dios les dijo, den todo, pero yo no los voy a dejar así, yo los voy a bendecir a ustedes. Y entonces ellos dijeron, eso es lo que se está escuchando en la iglesia, que si damos todo, Dios nos va a bendecir, no nos va a dejar. Pero ellos llenaron de temor su corazón y ellos dijeron, ¿y qué tal el futuro? ¿Y qué tal que la bolsa de valores caiga? ¿Y qué tal que el otro año haya recesión? ¿Y qué tal gane Trump? ¿Y qué tal no sé qué? Y empezaron a llenarse como de mentiras en su corazón y bloquearon la fe en el Señor. Eso fue lo que desagradó al Señor, realmente, que ellos no confiaron en Dios. Eso fue lo que pasó. Se construye un proyecto como pareja cuando confiamos en Dios, sí. Cuando dejamos a un lado los temores y los miedos. Claro, los temores llegan, pero una cosa es que lleguen y otra cosa es que tú te dejes gobernar de ellos. Los miedos salen, claro, pero otra cosa es que tú vivas bajo ese miedo. Yo, como les he contado muchas veces, soy una mujer muy temerosa, pero terrible. Nadie sabe y nadie me cree. Para predicar me da miedo hablar. Esto de las cámaras en este tiempo de la pandemia ha sido para mí un reto. Todo ha sido porque yo soy muy temerosa. Pero yo no se nota. Sí, pero no se nota, pero tú en el fondo lo sabes y la gente que me conoce sabe que es así. La cámara te ama. Sí, no es cierto. Pero la cámara no me ama mucho. Pero hay algo que me impacta mucho y es que cuando nos agarramos los dos a obedecer al Señor, lo hacemos juntos. Y claro, yo voy con miedo, pero camino. Es como cuando Pedro, yo me identifico mucho con Pedro, yo soy de las que se lanza al agua muerta del miedo y empiezo a caminar y a veces veo el viento, pero luego volteo a mis ojos al Señor y digo, Señor, tú me mandaste a caminar y aquí estoy caminando sobre las aguas. Servir al Señor no ha sido fácil. Confiar en Dios después de que este caballero estaba confiando en Coca-Cola y Coca-Cola nos daba toda la provisión y era el sueldo cada vez y todo, no ha sido fácil. Pero ha sido estupendo ver que los hechos de Dios sobre nuestras vidas han sido estupendos.
y hemos visto el amor, la fidelidad y que el proyecto de vida de nosotros lo ha construido Dios. Y eso ha sido lo hermoso en medio de todo nuestro matrimonio y que así sea en tu matrimonio también. Ahora, no te contamos esto para que salgas a renunciar a tu trabajo ahora a la fila de desempleados en la iglesia, no. Ese no es el objetivo, sino contarte el testimonio de cómo cuando Dios habla algo al corazón, uno puede poner en el corazón, y tengo muchos remas aquí que Dios me está hablando ahora, pero uno puede poner en su corazón o la verdad de Dios o las mentiras del diablo. Y las mentiras del diablo es: Dios no te va a sostener, te va a faltar la provisión, no va a ser fiel, algo va a fallar, te van a echar del trabajo, y todas las cantidades de cosas que uno empieza a meter en su corazón. En tu corazón no caben las dos cosas al mismo tiempo. No cabe la verdad y la mentira. La verdad de Dios y la mentira del diablo no caben. O está la verdad de Dios, donde Él te dice: yo soy tu pastor, yo te voy a sostener, yo te voy a bendecir, yo voy a bendecir tu proyecto. O está la mentira del diablo que dice: Dios te va a fallar. Por esa razón es que Ananías y Zafira no lo pudieron conseguir. Y el otro rema que tengo aquí es que aparece 2 veces que algo se colocó a los pies de los apóstoles. Lee el pasaje bien con detenimiento en tu casa. Dice: cuando la gente traía la herencia o la heredad o el dinero, en el versículo 2 dice: la ponían a los pies de los apóstoles. Aquí dice muy claramente el versículo 2 que ellos trajeron el dinero y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Y tal vez todo el mundo empezó a hacer lo mismo. Era un espectáculo muy bonito, porque eso no solamente era señal de rendición, de sumisión, sino adicionalmente que estaban bendiciendo la obra del Señor, porque los apóstoles estaban representando al Señor Jesús. Bueno, esa es la primera cosa que queda a los pies de los apóstoles. Pero la segunda cosa que queda a los pies de los apóstoles es el cuerpo de Ananías y de Zafira. El cuerpo de Ananías dice que cuando él murió, dice: ¿por qué conviniste a tentar el Espíritu del Señor? Versículo 9: he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ya cayó a los pies de él y expiró. Cayó a los pies del apóstol. Si no cae los recursos, lo que Dios te pide, si no cae a los pies del Señor, todo lo que nosotros tenemos, nosotros somos los que caemos. Y esto es así, hermano. Dios elige, mira esto, Dios trabaja con base en su visión, en la visión de reino. Él no trabaja con base en las emociones, con base en sentimentalismos. Él asume una visión, la entrega a un hombre de Dios y luego empieza a bendecir esa visión. Así es sencillo. Y confiar en el Señor las áreas de nuestro matrimonio, porque como Juan está hablando, no está hablando solamente de la cosa del dinero, pues estamos tomando el ejemplo de ellos, pero tenemos que ir un poco más allá. A veces hay que rendirse y decir: necesito ayuda en esta área, pastor, esta área está mal, necesita transformación, ayúdame, y obedecer el consejo. Cuando nosotros queremos y persistimos en el mismo error vez tras vez, y no traemos, no nos rendimos, no colocamos las cosas frente al Señor, porque más que los apóstoles era la rendición frente a Dios. Cuando tú no rindes un área, el área financiera, si el área financiera te está dando en la cabeza, ríndela delante de Dios. Sé un sabio administrador, una sabia administradora. Si el área de la salud es el que te está golpeando, rinde el área de la salud, cuida tu salud, fortalece tu salud. Yo no sé cuál sea el área. Si es el área de la contienda, pues deja de pelear, genera paz en medio de tu hogar. ¿Qué cosas te está pidiendo Dios? Solo tú lo sabes. Pero por favor, ríndelas a tiempo en las manos de Dios, porque cuando tú las rindes en manos de Él vas a recibir bendición, ayuda, fortaleza. Pero cuando no rindes eso frente a Dios, vas a recibir lo contrario, y es que va a morir muchas áreas de tu matrimonio, muchas áreas de tu economía o de tu salud, y Dios no quiere esto. Dios te está haciendo un llamado de atención, y eso es lo que siento a través de esta palabra que estamos dando esta noche. Un hombre vino a la iglesia una vez y, bueno, de una manera que no era la correcta, levantó una ofrenda y se llevó una plata en la iglesia al comienzo, ¿no? ¿Recuerdas eso? Y nosotros quedamos tan frustrados, ¿no? Porque era un hombre de Dios, había una predicación, había una palabra profética, y nosotros creíamos que era algo de Dios. Pero cuando él levantó la ofrenda, yo no sentí bien, porque ellos salieron casi que corriendo a la iglesia, y yo dije: pero están actuando casi como ladrones, ¿no? Cuando salieron así por la puerta de atrás, ni se despidió ni nada. Y yo dije: esto no es algo de Dios. Y al día siguiente yo me puse una cita para hablar con este hombre y reprenderlo. El hombre nunca llegó a la cita, pero después me enteré por qué no llegó. Él tenía en una cartera más o menos el doble o el triple de lo que había sacado en la iglesia, y la dejó olvidada en una panadería,
y se la robaron. Lo que vino sin bendición, se fue sin bendición. Hay mucha gente que retiene bendición. Estás reteniendo bendición de Dios. Cuando tú quieres una casa, cuando quieres un empleo, cuando tú quieres algo, y la forma como tú lo haces reteniendo para ti, ahí no hay bendición. Porque la forma correcta de hacerlo es decirle: Señor, yo quiero poner a tus pies lo que tú me indiques para que liberes bendición sobre mi vida. Va a venir bendición sobre tu vida. Hay una casa que vas a comprar. Tal vez este es el año para comprarte tu casa. Tal vez este es el año para cambiar tu casa, para mejorarla financiera, o para pagar deudas. Es un año muy lindo para eso. Pero si no entregas lo que Dios te está pidiendo, pues no estás cortando el fluir de Dios, como Ananías y Zafira. Y termino diciendo esta tarde o esta noche con esto. Y es que Ananías y Zafira lo perdieron todo. Cuando tú retienes, lo puedes perder todo. Un proyecto que se concluye, un proyecto que termina, es un proyecto que comienza bien. Cuando tú tengas una empresa, un negocio, siempre pon de primero al Señor. Dile: Señor, yo voy a ofrendar sobre este negocio, sobre esta empresa, y Dios bendice el resto. Él dice que el diezmo solamente bendice, uno cree que solamente es el 10% lo bendecido, pero con el diezmo estás bendiciendo el 90% restante. Yo les dije el domingo, es mejor un 90% con la bendición de Dios que un 100% sin la bendición de Dios. Y algo que yo recuerdo y se me vino ahorita, que también siento decirlo de parte del Señor, y es: conocimos un pastor en Bogotá que en el tiempo más difícil de toda la economía que ha habido en Colombia hace tal vez unos 10, 12 años, él dijo: voy a comprar este lote, y lo compró. Y Dios le dio los recursos. ¿Y por qué? Porque a veces Dios espera que nosotros demos ese paso de fe. Nosotros, aún como iglesia, en este tiempo de pandemia, acabamos de firmar las escrituras de la primera propiedad de la iglesia. Y cuando uno mira eso, uno diría: es el tiempo menos indicado tal vez para recibir esto que llevábamos orando años. Entonces, hermanos, confiemos en que Dios tiene un proyecto que es precioso sobre nuestras vidas y que Él va a respaldarnos si nosotros confiamos y nos soltamos en sus brazos de amor, siendo guiados por Él y siempre obedeciéndole y honrándole en todo lo que somos, hacemos, como pareja, como individuos. Siempre recuérdalo y llévalo en acciones. Oramos. Vamos a orar. Padre, bendecimos a cada matrimonio, Señor, que durante esta pandemia ha tenido incertidumbre, inquietud por el futuro, tal vez temor también en lo financiero. Y yo te pido, Padre, que quites todo temor en nuestras vidas, en las familias de la iglesia o de otras familias que van a estar mirando este programa. Y te pido, Padre, que traigas una unción muy especial, una unidad en el corazón de la pareja, que no sean los hijos el proyecto de vida de la pareja, sino que seas tú, Señor, el reino, el proyecto de vida de todos nosotros. Y te pedimos, Padre, que bendigas a nuestros hijos como una herencia preciosa, bendigas nuestra familia, bendecimos el trabajo, el fruto del trabajo, la empresa, el negocio, Señor, la industria, el canal de ventas, Señor, la página web, lo que esté produciendo, Señor, esos ingresos en cada familia que nos está viendo. Pero permíteles y háblales esta noche, Señor, de lo que vale la pena cuando construimos y edificamos un proyecto, Señor, que sea en pareja, que nos una, que produzca paz, Señor, que esté bajo la unción del Espíritu y que podamos servir y ayudar a la iglesia y a otros, Señor, con lo que hacemos. Gracias, Padre. Bendecimos Señor. Esta noche, casados pero felices en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.